Es de noche. La habitación está en silencio, pero tu mente no. Todo está quieto alrededor, pero dentro de ti hay un ruido constante. Pensamientos que se repiten. Imágenes que vuelven. Conversaciones que ya terminaron, pero que tu cabeza insiste en reproducir una y otra vez. El celular ilumina tu cara en la oscuridad. Lees el último mensaje otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Buscas algo diferente en las mismas palabras. Un significado oculto. Una señal que tal vez no viste la primera vez. Pero no aparece. Porque, en el fondo, ya sabes lo que pasó. Sabes que algo terminó. Sabes que algo se rompió. Sabes que la historia que imaginabas ya no va a ocurrir. Pero aunque tu mente lo entiende, tu cuerpo todavía no lo acepta. Y esa es una de las cosas más extrañas del dolor emocional. El cuerpo tarda más en soltar que la razón. Por eso sientes ese vacío en el pecho. No es una metáfora. Es una sensación física. Una presión en la garganta. El estómago apretado como si algo estuviera cayendo por dentro. La respiración más corta. Es como si tu sistema nervioso estuviera tratando de procesar una pérdida que todavía no sabe cómo digerir. Y entonces llega ese momento en el que te quedas mirando el techo. Con el cuarto oscuro. Y una sola pregunta flotando en tu cabeza. ¿Cómo se llega a este punto? Hace semanas, tal vez meses, esa persona formaba parte de tu rutina. Había mensajes por la mañana. Había conversaciones largas por la noche. Había planes imaginados. Había una sensación de futuro. Y ahora todo eso desapareció. No con una explosión dramática, sino con algo mucho más silencioso. Un mensaje corto. Una conversación incómoda. Una despedida que no se siente definitiva, pero lo es. Y el vacío que queda después es difícil de explicar. Porque no solo estás perdiendo a una persona. Estás perdiendo una versión de tu vida que imaginabas. Las historias que no van a ocurrir. Las experiencias que ya no van a pasar. Los momentos que pensabas que llegarían. Y en medio de todo eso aparece algo que casi nadie admite cuando habla de crecimiento personal. En ese momento, no quieres crecer. No quieres lecciones. No quieres frases motivacionales. No quieres escuchar que todo pasa por algo. No quieres convertirte en tu mejor versión. Lo único que quieres es que el dolor se detenga. Que tu mente se apague por un rato. Que tu cuerpo deje de sentirse así. Que todo vuelva a como estaba antes. Pero aquí empieza la primera verdad incómoda de cualquier proceso de crecimiento. El dolor no llega para destruirte. Llega para revelarte algo. El dolor es como una luz muy fuerte en una habitación que estaba en penumbra. De repente ilumina cosas que estaban ahí. Pero que preferías no mirar con demasiada claridad. Una relación se va. Y de pronto te das cuenta de algo que antes no era tan evidente. Tu estabilidad emocional dependía demasiado de esa persona. Tu estado de ánimo cambiaba con sus mensajes. Tu tranquilidad dependía de su atención. Tu seguridad dependía de su presencia. Pierdes un proyecto. Y descubres que tu identidad estaba demasiado amarrada al resultado. Que no era solo un trabajo. Era la prueba de tu valor. Era la confirmación de que ibas en la dirección correcta. Te traicionan. Y entiendes que habías entregado tu confianza sin límites claros. Que habías ignorado pequeñas señales. Que habías asumido que la otra persona cuidaría algo que solo tú estabas protegiendo. El dolor tiene esa capacidad incómoda. Revela estructuras internas. Te muestra dónde estabas apoyando demasiado peso.
Te muestra que partes de tu vida estaban sostenidas por algo frágil. Y por eso duele tanto. Porque no solo rompe lo que pasó afuera. También sacude lo que estaba pasando dentro. Tus creencias. Tus expectativas. Tu idea de cómo deberían haber salido las cosas. Y entonces vuelves a esa habitación silenciosa. Los ojos húmedos. El pecho pesado. El celular todavía encendido sobre la cama. Y justo ahí, aunque nadie lo note, comienza una decisión silenciosa. Una decisión que casi nunca se toma con palabras. Se toma con pequeñas acciones que vendrán después. Porque en ese punto tienes dos caminos posibles. Uno es anestesiar lo que sientes. Distraerte constantemente. Llenar cada espacio de ruido. Evitar cualquier momento de silencio donde el dolor pueda aparecer. El otro camino es mucho más difícil. Mucho más incómodo. Pero también mucho más transformador. Es el camino de atravesar lo que sientes. No correr. No negarlo. No taparlo. Sino permitir que el dolor te muestre lo que vino a mostrar. Porque aunque en ese momento no lo parezca, justo en ese instante, en medio del silencio, del cansancio emocional y de la confusión, empieza el punto de partida de un cambio real. Pasan los días. Al principio todo se siente extraño, como si tu vida hubiera perdido un pequeño eje invisible. Sigues haciendo las mismas cosas de siempre, te levantas, trabajas, hablas con gente, cumples con tus responsabilidades. Pero algo dentro de ti ya no está en el mismo lugar. Intentas distraerte. Sales con amigos. Aceptas planes que antes tal vez habrías rechazado. Te mantienes ocupado. Hablas del tema algunas veces, otras lo evitas. Y cuando alguien te pregunta cómo estás, respondes con algo simple. Estoy bien. O al menos eso intentas creer. Durante algunos momentos parece funcionar. Te ríes. Conversas. Tu mente se enfoca en otras cosas. Pero el dolor tiene una característica muy particular. No respeta horarios. Regresa en los momentos más inesperados. En una canción que aparece de repente y te lleva a un recuerdo específico. En una foto antigua que aparece en tu galería. En un lugar que antes compartían y que ahora se siente diferente. En una frase que alguien dice sin saber lo que significa para ti. Y en esos instantes el tiempo parece comprimirse. Por unos segundos todo vuelve. La sensación en el pecho. La memoria de lo que fue. La conciencia de lo que ya no está. Y ahí es donde empieza una lucha interna silenciosa. Porque cuando aparece el dolor, tu mente automáticamente busca escapar. Busca cualquier cosa que lo reduzca. Cualquier cosa que lo apague. Y en ese punto aparecen dos caminos posibles. El primero es el más común. El camino de evitar. Evitar pensar demasiado. Evitar momentos de silencio. Evitar cualquier espacio donde el dolor pueda tener voz. Entonces empiezas a llenar tu vida de estímulos. Más trabajo. Más distracciones. Más actividad. A veces aparece otra persona demasiado rápido. No necesariamente porque haya una conexión profunda, sino porque la atención nueva se siente como un anestésico. Un alivio temporal. Un lugar donde esconder el vacío por un rato. Otras veces la distracción toma otras formas. Horas interminables en el celular. Más consumo de entretenimiento. Más necesidad de validación externa. Más necesidad de sentir que todavía eres deseado, valorado, visto. Y por un tiempo parece funcionar. El dolor se diluye un poco. Se vuelve menos intenso.
pero nunca desaparece realmente. Solo queda guardado debajo de capas de distracción, esperando el próximo momento de silencio. El segundo camino es mucho menos popular, porque es más incómodo, mucho más honesto. Es el camino de sentarte contigo mismo, sin ruido, sin anestesia emocional, sin intentar llenar inmediatamente el vacío. Es permitir que el silencio aparezca. Es permitir que las emociones hablen sin interrumpirlas. Y en ese espacio empiezan a surgir preguntas diferentes. Preguntas que no siempre son fáciles de responder. ¿Por qué duele tanto? ¿Qué parte de mí se rompió realmente? ¿Qué es exactamente lo que siento que perdí? Y cuando empiezas a observar el dolor en lugar de huir de él, la narrativa empieza a cambiar. Porque te das cuenta de algo importante. El dolor rara vez es solo tristeza. Debajo de la tristeza hay capas más profundas. Debajo de la tristeza muchas veces hay miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que la otra persona haya visto algo en ti que tú no querías enfrentar. Miedo a estar solo. Miedo a no volver a sentir esa conexión con nadie más. Miedo a que lo mejor que pudiste vivir ya haya pasado. Y cuando sigues observando con honestidad, debajo del miedo aparece otra cosa. Apego. El apego es la forma en que tu mente se acostumbra a una presencia, a una rutina, a una historia compartida, a una identidad que empieza a formarse alrededor de otra persona. Porque cuando alguien se vuelve importante en tu vida, no solo compartes tiempo con esa persona. Empiezas a construir una narrativa. Empiezas a imaginar posibilidades. Empiezas a proyectar un futuro. Y con el tiempo, sin darte cuenta, partes de tu identidad empiezan a entrelazarse con esa historia. Por eso cuando algo termina, no solo pierdes a la persona, pierdes también la estructura que habías construido alrededor de esa relación. Te duele porque una versión de ti estaba viviendo dentro de esa historia. Te duele porque habías imaginado capítulos que nunca van a ocurrir. Te duele porque habías proyectado un futuro donde ciertas cosas parecían inevitables. Viajes que imaginabas. Momentos que esperabas. Una versión de tu vida que ahora ya no existe. Y cuando todo eso se rompe, tu mente se queda intentando reorganizar su mapa. Intentando entender quién eres ahora sin esa historia. Ahí es donde aparece uno de los momentos más importantes de cualquier proceso de crecimiento. Un momento muy silencioso, pero profundamente transformador. Porque de pronto te das cuenta de algo. El crecimiento no ocurre cuando el dolor desaparece. El crecimiento ocurre cuando lo miras con suficiente claridad como para aprender de él. Cuando en lugar de quedarte atrapado en la pregunta, ¿por qué me pasó esto? Empiezas a formular otra pregunta mucho más poderosa. ¿Qué me está mostrando esto? ¿Qué parte de mí dependía demasiado de esta relación? ¿Qué necesidades estaba intentando satisfacer a través de otra persona? ¿Qué patrones se repiten en mi forma de amar? ¿Qué cosas ignoré porque quería que funcionara? En ese momento el dolor deja de ser solo sufrimiento. Empieza a convertirse en información. Empieza a mostrarte partes de ti que antes no veías con claridad. Y ahí aparece el punto de quiebre. Ese instante en el que el dolor deja de sentirse únicamente como un castigo de la vida. Y empieza a sentirse como algo distinto. Como un mensaje. Como un maestro incómodo. Pero profundamente honesto. Meses después. Te miras al espejo. Algo cambió. No fue de un día para otro. No hubo una epifanía mágica. Fue acumulativo. Pequeñas decisiones. Decidir no escribir ese mensaje.
Decidir ir al gimnasio cuando no tenías ganas. Decidir leer en lugar de perseguir. Decidir hablarte con respeto cuando antes te criticabas. El crecimiento no es espectacular. Es silencioso. Es interno. Y un día te das cuenta de algo casi imperceptible. Ya no duele igual. La herida está ahí. Pero ya no sangra. Se convirtió en cicatriz. Y las cicatrices no son señales de debilidad. Son evidencia de que sobreviviste. El dolor te obligó a fortalecer límites. Te obligó a conocerte. Te obligó a reconstruirte sin depender de alguien más. Y ahora, cuando recuerdas lo que pasó, ya no sientes rencor. Sientes comprensión. Porque entiendes que esa ruptura no vino a destruir tu vida. Vino a desmantelar una versión de ti que necesitaba evolucionar. Convertir el dolor en crecimiento no significa que no duela. Significa que eliges no desperdiciarlo. Significa que usas cada lágrima como combustible. Significa que transformas cada pérdida en carácter. Y aquí quiero que te quedes con esta imagen. El dolor es como fuego. Puede consumir una casa. O puede forjar acero. La diferencia no está en la intensidad del fuego. Está en lo que decides hacer con él. Y tal vez hoy estás en esa habitación oscura. Con el pecho apretado. Con preguntas sin respuesta. Pero algún día mirarás atrás. Y agradecerás ese momento. Porque fue ahí, cuando todo parecía romperse, que empezaste a reconstruirte de verdad.